buscando el libro de Romanos, vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el 29 y todo el capítulo 3, en el nombre de Jesús. La ley, ese es el tema en esta mañana, la ley. Romanos capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el 29 y todo el capítulo 3, del 1 al 31 vamos a leer, para que Dios comience la obra en este día, ayudándonos a entender esa gloriosa y bendita palabra. Amén. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 2, del versículo 17 vamos a comenzar y vamos a parar hasta el 3:31. Dice la palabra del Señor: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es justo el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Escuche sus términos: la ley y la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre, dice la palabra del Señor. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por nuestra mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están
bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, los que creen en Él, porque no hay diferencia. Escuche eso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, con el paso del tiempo, lamentablemente, toda escritura sufre modificaciones, cambios, y esto es mayor cuando esa escritura se traduce o cuando se tiene que cambiar de idioma, y más en la interpretación. Eso es importante, la interpretación de las escrituras, ¿sí? Hace ya mucho tiempo, quizá, tal vez, pretendiendo darle una mayor aceptación a la Biblia, ¿sí?, se le cambió el nombre de la ley por la palabra de Dios. Tal vez, no lo sé, no lo afirmo, no afirmo que así haya sido. Tal vez era la mejor intención. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la ley es aborrecible. Cuando alguien nos quiere imponer algún mandamiento, cuando alguien le quiere a usted obligar a obedecer, lo primero que sucede en nuestro corazón es que nos molesta. Aunque sabemos que estamos sujetos a esas leyes, nos molesta cuando nos quieren imponer la ley o leyes. Entonces, con este cambio, estas interpretaciones que ha venido a sufrir, tal vez la intención era: vamos a cambiarle de ley por la palabra de Dios. Quizá se oye más agradable, tal vez la gente la reciba mejor, y quizá por eso, incluso cuando usted toma su Biblia, este
Este libro, los escritores, los traductores así lo pusieron, la palabra de Dios. Cambiaron el término de ley por el término de la palabra de Dios. ¿Qué tanto nos puede afectar o qué tanto nos ha afectado ese cambio, esa traducción? El llamar ley a la palabra, llamar la palabra de Dios a la ley. La Biblia es la ley, es una ley escrita, ¿sí? Las cosas escritas ya no pueden modificarse. El Señor por medio de Pablo dice que todo pacto que se ha hecho y se ha firmado, está escrito, ya no se puede modificar. Ya ambas partes están sujetas, o más partes, a cumplir un pacto hecho. El mismo Señor Dios nuestro Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando tratan de apedrearlo porque le preguntan: si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente, el Señor habla con claridad y dice: la palabra no puede ser quebrantada, no puede ser modificada. Lamentablemente, con el paso del tiempo, le vuelvo a repetir, y los cambios de idioma y las interpretaciones, pues se ha perdido esto. Pero la Biblia es la ley de Dios. Es los mandamientos, toda la Biblia son los mandamientos de Dios para conocer el bien y el mal. ¿Sí? Dice la palabra: tú que eres maestro, que predicas, no te predicas a ti mismo, y que tienes en la ley la ciencia, el conocimiento de la verdad, y apruebas lo mejor. Eso es algo que lamentablemente hemos dejado, o se ha dejado de hacer, por costumbre, por religiosidad, por apatía, porque no estamos viendo ese santo libro como una ley de Dios, como algo que se tiene que cumplir. En ella tenemos la ciencia, el conocimiento del bien y el mal. Y a pesar de esto, se sigue menospreciando la palabra de Dios. Hace un momento orábamos y le decíamos a Dios que estamos cansados ya de tomar nuestras propias decisiones. Es sorprendente que nos podamos engañar a nosotros mismos. Que digamos que nos amamos y tomamos decisiones que en lugar de traernos bendición, de traernos bien, nos acarrean males. Nos están trayendo cosas verdaderamente desagradables. Lo decíamos hace unos días. ¿Quiere usted saber cómo está su relación con Dios? ¿Quiere saber cómo está su relación con Dios? Mire su alrededor. Mire su alrededor. Eso le va a decir cómo está su intimidad y su relación con Dios. Y por eso es que en este día Dios quiere que volvamos a la ley. No que volvamos a las obras de la ley, pero que volvamos a recibir en nuestra vida, en nuestro corazón, este libro como un libro que va a guiar nuestra vida, no como un libro al que tenemos la opción de decirle sí o no, aunque ciertamente tenemos esa libertad de parte de Dios, sino como seres pensantes, inteligentes, aceptar este libro como una ley de Dios, como algo que Dios nos ha dado para llevar una vida mejor, una vida plena. Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que todo lo bueno que haya en tu vida no falte, siempre hay ahí todo, amado hermano. No estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de cosas materiales. Las cosas materiales son fruto de las bendiciones, pero las bendiciones son espirituales. La bendición es tu salud, tu inteligencia,
tu sanidad, tu gracia que Dios te da. Esas son bendiciones. Las cosas materiales pues las conllevan, pero lo que Dios quiere es que tengas una vida abundante, que haya paz, gozo, alegría, tranquilidad a donde quiera que tú vayas. Que los conflictos que puedan presentarse o que pueda haber porque somos diferentes no van a dejar de haber, ¿sí? No sean mayores, no rompan, no destruyan la paz que Dios nos ha dado. Que si vamos a tener diferencia con alguien, entre más pronto se solucione el problema, mejor, porque hay abundancia de entendimiento, hay abundancia de amor, hay abundancia de paz. Total, no estuvimos de acuerdo ni hablar, pero eso no cambia el amor de Cristo hacia esas personas. Es comenzar a entender perfectamente bien lo que es una ley. Usted no puede, bueno, sí lo hacemos, lamentablemente lo hacemos, pero pagamos las consecuencias. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos hemos preocupado antes de tomar un carro? Nos preocupamos más por aprender a manejar que siquiera por aprendernos un poco del reglamento de tránsito. Yo no sé si hay una persona, hermano, y los mismos oficiales de tránsito creo que se sepan el reglamento. Se saben los artículos que les convienen, con los que pueden infraccionar, pero hay muchas personas que les gusta alegar con ellos, y es tanto la alegata que terminan dejándolos ir, porque no tienen ningún fundamento para haberlos detenido, y eso ya se volvió una treta, una estrategia para evitarlo. Tú ponte a alegar y los desesperas y te van a dejar ir. Pero verdaderamente por donde deberíamos de empezar antes de tomar un auto o unas clases de manejo es aprender, por lo menos darle una leída. Quizá no lo vamos a memorizar. Leerlo y subrayar las partes importantes del reglamento de tránsito. ¿Para qué? Para que el día que verdaderamente llegasen a detenernos, podamos defendernos mediante la palabra escrita. ¿Qué sucede cuando alguna persona fue detenida, la llevan al ministerio público? ¿Qué es a lo primero que recurrimos? A una persona conocedora de la ley. A una persona que nos pueda ayudar a sacar el problema. Pero esa persona tampoco tiene memorizada la ley. Hay casos que se tardan. ¿Por qué razón? Porque se tienen que estar estudiando. Tienen que volver a repasar los libros de la ley para poder saber cuál es su derecho y cuál es su obligación. Hasta dónde hay justicia y hasta dónde hay injusticia. Y muchas veces llegamos al punto de mediar a esas personas, a los licenciados, a los abogados. Los llamamos rateros, es que no hacen nada y cómo cobran. Pues sí hacen mucho, ¿no, hermano? Porque ellos están buscando en la ley la manera de ayudarte, la manera de sacar tu problema adelante. Y eso mismo pasa con la ley de Dios. Si no vemos a la Biblia como una ley, como algo que Dios manifestó, como algo que nos está Dios poniendo para bendecir nuestra vida, hemos caído en el error de querer leer las escrituras de vez en cuando. Cuando tengo ganas, cuando por ahí un versículo que me gustó, fui y lo busqué y leí un poco de más. ¿Y qué sucede? Está impactando todo eso en nuestra vida de forma negativa. Porque no estamos conociendo, ¿sí?, todo lo que es la ley de Dios. Porque le hemos cambiado
el nombre correcto de la ley a la palabra de Dios. Es como si usted tuviera un problema legal y fuera a buscar la solución en un manual. No es lo mismo un manual que un libro de la ley. Un libro que le diga cuáles son sus derechos y obligaciones como ciudadano. ¿Hasta dónde puede usted estar y hacer dentro de la tierra donde usted nació, donde usted vive? Por eso es que mucha gente se aprovecha, mucha gente conocedora, mucha gente inteligente, conocedora de las leyes, se aprovecha de la ignorancia. Eso mismo pasa con el diablo. El diablo se está aprovechando de la ignorancia. ¿Para qué? Para aplicarnos la ley. El diablo nada más está viendo, ¿sabe cómo trabaja el diablo? Conoce la ley, si sabe eso, ¿no? Cuando fue a tentar al Señor Jesucristo, trató de engañarlo por medio de la Escritura. Hay un dicho que tiene mucho de bien, que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él conoce perfectamente la ley. Y el diablo nada más está escuchando a ver qué sale de su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El diablo está viendo de qué tiene ganas usted, para por medio de la ley ponérselo, presentárselo, ofrecérselo, y que usted lo reciba y hacerse infractor de la ley. Pero es la palabra de Dios. No, la palabra de Dios ahorita no. Tengo problemas más grandes. Y usted se va a sorprender ahorita. ¿Qué tengo que resolver? En lugar de estar leyendo la palabra de Dios, en lugar de estar buscando las leyes de la vida, para que usted tenga esa vida en abundancia, usted necesita estar constantemente involucrándose en la ley. Por eso dice el libro que si por la fe invalidamos la ley, dice la palabra, en ninguna manera. No podemos invalidar la ley, porque lo que está escrito ya no se puede cambiar, y mucho menos si viene de parte de Dios. Amén. ¿Por qué es tan importante a nivel universal que existan leyes? Es decir, mandamientos, normas, estatutos, decretos, para que todos estén sujetos a ellos. Las leyes son importantísimas, no solo para mantener la paz, sino no solamente para mantener la paz y el orden, sino la vida misma. No es nada más para limitarnos o para no extralimitarnos en decir, yo no hago, yo sí hago, esto yo lo acepto, sino la vida misma. Nuestra vida misma depende de cómo nosotros sepamos y amemos o sigamos esas leyes. Aceptemos esas leyes o rechacemos esas leyes. Si la vida misma no tuviera una ley, hace tiempo que se habría extinguido. ¿Sí? Si la especie humana no tuviera, o tuviera más bien dicho, la absoluta libertad de hacer su voluntad, ya se hubiera exterminado. Si los seres humanos pudiéramos hacer, como dicen por ahí, que somos independientes, que libertad es hacer lo que tú quieras sin afectar a nadie, lo cual el Espíritu Santo ya nos ha dicho, eso es una falacia. Eso no existe, porque cualquier acción que tú hagas va a traer consecuencias, va a venir a repercutir de una manera en que tú quizás ni siquiera te enteraste que sucedió. Quizá tú anduviste, bueno, usted no, o antes de Cristo anduvo de borracho, chocó, tuvo un accidente y pensó, solo iba yo y el carro era mío.
nadie afecté. Quizás usted dice, bueno, choqué con el poste, no pasa nada. Pero ¿qué sucedió cuando lo diste a conocer? Quizá lo primero a la mamá. Ay, mamá, es que tuve un accidente y estoy hospitalizado, estoy bien, pero me lastimé, me fracturé. Y ya tus actos ya alcanzaron primeramente a tu mamá. Y si tu mamá está preocupada, le habla a la hermana, ya se lo supo tu tía, y tu tía a tu primo, y tu primo a su amigo, y el amigo te conocía. Y si eras alguien querido, pues se preocuparon por tu vida. O quizá, si por los daños que causaste no tienes para pagar la operación, los gastos médicos, comienzas a recurrir a personas, a las personas de tu familia, pero esa familia te quiere y no tiene cómo ayudarte, y van y le piden al vecino. Fíjate hasta dónde tú alcances a una persona que tú ni conoces, el vecino de la tía, del padrino de tu abuelito, hasta allá, y tú ni siquiera te enteraste. La palabra libertad no existe. La palabra, independencia no existe. Pero si Dios nos hubiera dejado en esa libertad, en esa absoluta libertad de tomar nuestras propias decisiones, ya hubiéramos acabado con todo lo que existe. ¿Qué tan importante es que Dios haya decretado, haya mandado que haya leyes en toda su creación? En toda su creación. Y qué tan importante es que nosotros las recibamos, las aceptemos, primeramente entendiendo esto, que son para bien. Las leyes de Dios son para bien. Y por tanto, si no hay bien en nuestra vida, es porque estamos ignorando la ley, lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 13, dice la palabra: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, que donde no había, cuando Dios no había decretado leyes, ya existía el pecado. ¿Sí? Pero ese mismo pecado, por causa de una falta de ley, se aprovechó, y ¿sabe a qué llevó? A que Dios destruyera aquella creación. Dios nos hizo libres, pero la maldad humana es destructiva e incontrolable. Dios nos dio la oportunidad de vivir sin leyes al principio, pero esta ausencia, esta carencia de leyes llevó a Dios a arrepentirse de haber creado al hombre y de esa creación. Hubo un tiempo en el que Dios era quien guiaba a su pueblo por medio de los profetas, y le pidieron un rey: danos un rey. Y dijo el Señor: están bien, no queremos un rey como todas las naciones, les voy a poner un rey conforme a su corazón. Y ahí está Saúl, un rey egoísta, un rey soberbio, vanidoso, carente de toda justicia, que llevó a Israel a un tiempo difícil, a un tiempo que quizá Israel lo hubiera preferido tal vez no vivir. Por eso es importante que nosotros nos involucremos entendiendo lo que es la Biblia, la ley. Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Miren nada más. Antes, dice la palabra, que sin ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley ya existía el pecado. ¿Sí? Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Vamos a leer desde el 1. Miren el sobrenombre, el subtítulo que tiene, si usted tiene su Biblia escrita: la maldad de los hombres. Aconteció
que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí viene la mortandad. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová la maldad de los hombres, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y fíjese lo que dice ahí: y le dolió en su corazón. Si hay algo que a Dios no le agrada, es destruir. Si hay algo que lastima a Dios, es dañar. A Dios no le agrada lastimar a nadie. Porque si a Dios le agradara el sufrimiento y el dolor, simplemente no se sacrifique y cada quien que pague por su propio pecado. Pero para que usted y yo no pagáramos esas consecuencias, Él las sufrió. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Antes de que existiera Moisés, antes de que Dios sacara a ese pueblo de Egipto, la humanidad que vivió en ese tiempo vivía sin leyes. No había mandamientos, no había estatutos, no había decretos, como vulgarmente podríamos decir. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y a dónde lo llevó? Al exterminio, a la completa destrucción por parte de un corazón dolido, por parte de un corazón que con gozo y con alegría les había dado vida. Porque cuando Dios creó al hombre, cuando Dios terminó la obra de la creación, dice la palabra que vio Dios que todo era bueno y descansó. El mundo, o una vida, o una persona sin leyes va a terminar destruida, destruyéndose, autodestruyéndose. Y Dios, en su grandísimo y perfecto amor, eso es lo que quiere evitarnos, nuestra propia destrucción. Que nosotros, como dice su palabra, separados de mí no pueden hacer nada. No fueron creados. No es que Dios nos llame tontos, retrasados. Dios nos está diciendo: no te hice, no te formé con la habilidad de vivir independiente de mí. Mi amor te hizo para tenerte cerca, para estar siempre cerca. No te quiero lejos. No importa cuál sea tu edad, tu profesión, tu madurez, tu inteligencia. Yo no te quiero lejos de mí. Te hice para estar cerca de mí. Como padres podemos entender esta parte del corazón de Dios. Sabemos que tarde o temprano los hijos dejan el hogar, pero nunca, a menos que mueran o no haya una relación muy fuerte de amor, y se van, aborrecen a los padres y no vuelven a saber de ellos. Pero cuando hubo amor, cuando el padre se dedicó al hogar, cuando la madre, con muchos defectos si usted lo quiere, pero los hijos siempre vieron en el papá y en la mamá el amor,
esos hijos, aunque se vayan, siempre volverán a los padres. Nunca se romperá ese lazo espiritual. Así fuimos hechos por el amor de Dios. No para tener cierta edad, no para tener un límite, una capacidad de inteligencia y poderle decir, ahí nos vemos. Ya no necesito más de ti, ya tengo lo que necesito. Estamos sujetos a esa ley. Hay muchas leyes escritas que no nos hemos dado cuenta que existen, pero al momento de estar escritas, ya son una ley. Lo veíamos hace unos días atrás. El Señor Jesucristo nos decía, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Eso es una ley. Eso es una ley que no se puede, o yo no lo sé si se ha considerado, pero mire nada más hasta dónde podemos o hemos llegado, ¿sí? Es importante entender que Dios no dio leyes solamente a la humanidad, sino a toda su creación. A toda su creación. Es decir, usted no tiene por qué sentirse mal, por qué sentirse menos o hacerse menos, porque todos estamos sujetos a leyes. Que no las conozcamos o que no nos interese conocerlas, no las anula. El sol está sujeto a las leyes que Dios le dio. La luna, las estrellas, la naturaleza. Escuche bien, los ángeles y los demonios están sujetos a una ley. A leyes que Dios ha dado para bien. Para bien. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso lo saben los demonios y se sujetan a esa ley. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a involucrarnos en el conocimiento de tantas leyes, mandamientos, estatutos y decretos que Dios ha dado para nuestra vida. No que no los aprendamos, no que los memoricemos. No, eso no. Pero que siempre que haya una situación, digamos, adversa a nuestra vida, no vayamos a buscar en las personas, en nuestra propia inteligencia o sabiduría, la salida, sino en la ley. A ver, ¿qué dice la ley? Este mal, ¿por qué está en mi vida? La ley me lo hará saber. ¿Cómo desecharlo? La misma ley te lo hará saber. Porque así está escrito. ¿Por qué es tan importante aceptar la Biblia como la ley de Dios, no como la ley de Moisés? La ley, los judíos tienen por la ley mosaica, la ley de Moisés, pero esa ley no se la sacó Moisés de la manga. Moisés, para empezar, no quería ni ser el instrumento de Dios para liberar ese pueblo. Cuanto menos iba a sacar cosas de su cabeza para un pueblo que grandemente incluso trató de matarlo. Esa ley es la ley de Dios. Pero no son nada más 10 mandamientos. Fíjense, según los estudiosos y teólogos de la Biblia, existen 613 mandamientos en la Biblia. Según 613 mandamientos. ¿Sí? Podemos decir que hay 613 causales para cualquier tipo de muerte. Es decir, que no lo es, que no lo es. Hay muchísimo más que no lo podemos. Por eso le vuelvo a repetir que es importante la interpretación. ¿Sí? Separados de mí nada pueden hacer. Eso es una ley. Usted no lo va a cambiar. ¿Sí? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. Es una ley.
ama a tu padre y a tu madre, es una ley. Por eso le digo que según los estudiosos y teólogos, han llegado a la conclusión de que hay 613 mandamientos. Mandamientos de una ley en la Biblia. Si tomáramos ese número, podemos decir que hay 613 causas por las cuales en mi vida puede haber males. Porque cuando se quebranta un mandamiento, cuando se rompe una ley, vamos a pagar las consecuencias, y siempre las consecuencias van a ser negativas. Siempre van a ser negativas. Por bien propio el Señor Jesucristo nos dijo: no te unas a yugo desigual. Fuimos y nos unimos a un yugo desigual, y ahora estamos pagando las consecuencias. Por mandamiento de Dios dijo: el hombre sea la cabeza de la mujer. Cuando la mujer cambia, cuando el hombre permite que la mujer se vuelva cabeza, es entonces donde vamos a pagar las consecuencias. Cuando no nos sujetamos al lugar y a la posición que Dios nos ha puesto, vamos a traer consecuencias negativas a nuestra vida. Y no lo sabemos o no lo entendemos. ¿Por qué razón? Porque no sabemos que es una ley, que es algo irreversible. Ojalá verdaderamente hubiera nada más 613 causales de maldad para pagar el mal, o conocer el mal más bien. Que solamente pudiéramos decir: hay 613 pecados de los cuales tengo que cuidarme o conocer. Pero ciertamente hay muchísimo más. Y si no conocemos esta ley, y si no conocemos lo que Dios ya estableció una y otra vez, vamos a seguir padeciendo en esta vida. Vamos a seguir menospreciando la vida en abundancia que Dios nos dio. No es una vida feliz, no es una vida sin problemas, no es una vida de: ay, mi amor, ay, corazón, cómo te quiero, hola, vecino, buenas tardes. O que en el trabajo seas la monedita de oro. No, no es cierto. Pero habrá abundancia de paz. Los problemas tendrán una solución pronta y beneficiosa para todos los involucrados, sin que se rompa ningún lazo, sin que se rompa ninguna relación, llámese emocional, sentimental o amistosa. ¿Cuántas veces hemos perdido amigos, familiares? Hay personas que dicen: llevo 10 años y no le hablo a mi papá, no le he hablado a mi hermano, porque tuvimos un problema hace muchísimo tiempo y no han hallado la solución. Y no hay una solución, y nos decimos seres razonantes y pensantes, porque allí hay una ley que está operando de manera contraria a lo que Dios quiere. Dios dijo: ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Perdónense hasta 70 veces 7. Y no es necesario ir a pedir perdón si juzgamos la actitud de la persona. Si esa persona ya nos está hablando como si nada, muchas veces endurecemos el corazón. Otras veces, bueno, pues total, ya vamos a llevar la fiesta en paz, y viene la abundancia de la bendición de Dios. Pero si seguimos ignorando las leyes escritas en este libro, el pecado va a terminar por enseñorearse y destruir nuestra vida. Nuestra relación, primeramente con Dios, segundo, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, el matrimonio o los papás, y seguirá creciendo quizá nuestro trabajo, nuestro negocio, porque no conocemos la ley, porque no sabemos hasta dónde tiene permiso el enemigo
para operar en nuestra vida? ¿Y hasta dónde tenemos la autoridad de Dios para frenarlo? Para echarlo fuera, para decirle, dame mis bendiciones. Este ni sabe. Hace tiempo, hace unos 2 años, fíjese nada más. Fíjese qué importante es conocer la ley. Estoy hablando humanamente, voy a hablar humanamente, pero si humanamente trae bienes, ¿cuánto más será espiritualmente? Hace como 2 años estaba tramitando yo el divorcio y la persona, y eso porque había una campaña de un partido político, sí, a la que esta abogada pertenecía, y pues para hacer quedar bien al partido estaba cobrando pues muy barato el divorciarse, ¿sí? Hay un papel, un acta, una copia certificada del divorcio, es decir, usted se queda con esa copia y cuando usted quiera volver a contraer matrimonio, pues va, pide la demanda, el acta de divorcio y se la dan. Si usted no la recoge, se va a Toluca y después tiene que pagar porque la vuelvan a traer y cuesta, pues le va a salir más caro, ¿sí? Esta licenciada, en aquel tiempo, hace 2 años, me cobraba 1,800 pesos por tramitar esa supuesta copia certificada. Pero para gloria de Dios, fíjese usted las dimensiones tan estratosféricas que son. ¿Sabe cuánto pagué por esa copia certificada? 50 pesos. Es lo importante de saber hasta dónde la ley me permite y hasta dónde la ley me detiene y me permite continuar. Si estas personas se favorecen de esa manera, es por la comodidad, por la pereza, por la flojera de no querer investigar, de no querernos meter en el conocimiento de la ley. A ver, ¿dónde dice lo que tú me estás diciendo? No es que esté escrito, muéstrame que esté escrito. Porque si no está escrito no es una ley. Y si no es una ley no me puedes sujetar a lo que tú estás diciendo. Imagínense cuánto más para tener una vida abundante. Cuán importante es aceptar que la Biblia son leyes, que no lo vamos a cambiar, no lo podemos cambiar. Y el ignorarlos solamente nos va a afectar a nosotros mismos. Supuestamente hay 613 mandamientos de un libro, de una ley. Y vean, comparado este libro quizá con la Constitución mexicana, con el libro de quizá el reglamento de tránsito, este libro tiene muchísimas cosas más que enseñarnos. Tiene muchísimas cosas más que generar en usted y en mí. Es tiempo de volver a la escritura. Es tiempo de volver a decir, a entender que Dios es soberano, que Dios no tenía que pedirnos ni consentimiento ni aprobación de lo que Él ya decretó. Es tiempo de aceptarlo y, dependiendo de cada quien, del estilo y la forma de vida que tú quieras, empezarte a involucrar en las leyes que Dios ha dado. ¿Quieres una vida abundante? Ahí está un libro de muchas leyes, de muchos mandamientos, estatutos y decretos, que no quiere Dios que te los aprendas de memoria. Una vez más, quiere Dios que, dependiendo de las circunstancias que tú estés viviendo, recurras a la ley para el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no está este bien? ¿Por qué sí está este mal? ¿Qué está pasando en mi entorno? Necesito conocer la ley. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 20, por favor.
Romanos capítulo 3, versículo 20, en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer 3 versículos y ahorita los vamos a entender. Primeramente Romanos capítulo 3, verso 20. Dice la palabra: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Sáltese al 5:13. Dice la palabra: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sáltese al 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, una vez más, que si tú no conoces la ley, el pecado se va a aprovechar, se va a robar tus bendiciones y va a generar todo tipo de muerte. No está hablando solamente de una muerte física. Aquel que muere físicamente por el pecado es la culminación, es la plenitud de una vida pecaminosa, es la carga de todos los pecados. Pero cuando usted y yo empezamos a tener problemas, diferencias constantes, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, eso está generando muerte porque hay un pecado que se está aprovechando de que usted desconoce la ley. Dice la palabra que por medio de la ley se manifiesta el pecado. Hay iglesias, lo hemos venido diciendo, hay congregaciones que simplemente hacen campañas de sanidad, hacen oraciones de sanidad, invitan a la gente a venir a recibir su sanidad y la gente se ve igual. Solamente se sienten bien porque se fueron emocionados, vivieron un momento hermoso, creyeron que Dios los había sanado y a los 2-3 días, tal vez poco menos, se vuelven a sentir físicamente mal. ¿Por qué razón? Porque no se está cumpliendo la ley. ¿Y qué dice la ley? La paga del pecado es la muerte. Si no hay remisión de pecados, el pecado tiene un derecho legal. Es decir, la ley le permite al pecado operar sobre sus miembros. Pero cuando se ha perdonado el pecado, entonces ya no hay ningún derecho legal para estar afectando en ninguna manera su vida. Cuando usted ha descubierto cuál es esa acción perversa, mala, corrompida, adversa que usted y yo estamos cometiendo, cuando ha salido a la luz y hay un cambio en nuestra vida, usted va a ver que el pecado se va a alejar. ¿Por qué? Porque hay una ley que se lo impide. Así como hay una ley que le permite operar contra usted, también hay una ley que le impide operar contra usted. Si hay enfermedad, si hay muerte, hay un pecado. Y si nada más estamos orando, Señor, que haya bendición en mi trabajo, todas estas tretas de esas falsas o erradas congregaciones de la prosperidad, que usted va a prosperar grandemente y poderosamente, sus riquezas se van a multiplicar. Eso no es una bendición. El dinero no es una bendición. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. La palabra lo llama el amor al dinero, pero al final de cuentas el dinero está involucrado. Y cuando tenemos dinero, que levante la mano quien diga yo no lo amo. Quien diga no, yo soy muy desprendido. Pues tal vez lo seas para tu familia, pero si en verdad no amaras el dinero, cuando lo tuvieras pensabas en los que no lo tienen. ¿Cuántas veces nosotros cobramos un sueldo, quizá
tal vez, no lo sé, con el 80% de ese sueldo podemos sacar nuestros gastos semanales, tal vez quincenales. Queda un 20%. ¿Qué le haces a ese 20%? ¿Por qué no lo cambias por monedas de 10 y te vas al metro y te vas al centro y se lo repartes a los pobres? ¿O por qué no buscas un mendigo de la calle y lo invitas a comer? Porque es mejor ahorrarlo. Porque es mejor tenerlo guardado debajo del colchón y que convidarle a alguien el alimento. El dinero no es una bendición. Por tanto, todas esas doctrinas del evangelio de la prosperidad son un engaño, son una falacia. Hay una ley en contra del dinero. Eso te va a generar un amor, te va a desviar de tu amor al prójimo, va a endurecer tu corazón y vas a amar al dinero y no a Dios y no a tu prójimo. Es bueno tener para dar, es bueno tener para guardar para la necesidad, no para la vanidad. No para la vanidad. Es algo que Dios ha venido enseñándome en estos últimos días. Es algo que le agradezco a Dios porque he podido hacer en este tiempo. No es que esté atesorando para comprar bienes materiales. Gracias a Dios me ha servido para la necesidad, para cosas que se necesitan verdaderamente. Y espero en Cristo así permanezca. Y no quiero exaltarme o gloriarme a mí mismo. Pero son leyes que no podemos romper. Son cosas que Dios ya decretó y que nos está diciendo por medio de la ley, por medio de las escrituras, vas a conocer, vas a saber cuál es ese pecado que se está enseñoreando de ti, ese pecado que te está robando las bendiciones, que te está robando la paz, que te está robando el amor, que te está robando la intimidad y la comunión con Dios. Mira a tu alrededor, mira tu corazón. ¿Cuántas palabras, cuántas veces alabas a Dios en el día? ¿Cuántas veces le das gracias al amanecer y al anochecer? ¿Cuántas veces por lo que no te agradó le diste una bendición, una alabanza? ¿Cuántas veces llega el momento en que nos llegamos a lastimar y nos autoofendemos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no hay ley, no hay Dios. El que me ama, ama mis mandamientos. El que dice que me ama va a amar mis mandamientos. Va a amar mi palabra, la ley. Porque ella le va a decir cómo guiar su camino. El Salmo 119 también lo afirma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me enseña cómo caminar. El enemigo está robando muchas bendiciones. Está destruyendo muchos hogares. Está destruyendo muchas familias. Está destruyendo muchas congregaciones. Está desuniendo a los hermanos. Está poniendo a los hermanos unos contra otros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no conocemos la ley. Lo que Dios mandó que así fuera. Hasta aquí te permitió llegar. Si te pasaste por mi pecado, ya no más. Regresas a donde estabas. Y vendrá la vida abundante que ciertamente que Dios nos ha prometido. Una vida abundante de justicia, de paz
y de gozo. Si hay justicia, hay paz y hay gozo en tu casa, no vas a tener carencia de nada. De nada, amado hermano. De nada, amada hermana. Vas a disfrutar el pan que Dios pone en tu mesa. Dice el libro de los Proverbios que más vale un pedazo, bueno, no son las palabras exactas, pero más vale un pedazo de pan con alegría que un manjar con tristezas. Más vale un lugar pequeño con amor que una mansión con amargura. Dios está llamándonos en este último tiempo para involucrarnos en su ley. Entiende que no la puedes cambiar, no la vas a cambiar. Son leyes que Él mismo vino a obedecer, que Él mismo nos vino a enseñar que es posible vivir amando esas leyes, si decimos que amamos a Dios. Cuando una persona peca inconscientemente, la paciencia y la misericordia de Dios extienden el tiempo de la justicia. Muchas personas creen o hemos llegado a creer que en ese tiempo que Dios extendió de su misericordia, ¿sí? Dios nos ama como somos, pecadores, y que es cómplice de nuestro pecado, es decir, no tenemos consecuencias. Hacemos cosas malas, o antes de Cristo, yo lo recuerdo, lo he dado mi testimonio. Yo llegué a decir, Chuchito es mi amigo, Chuchito, como si de veras. Yo viví en la creencia de que 3 Padres Nuestros, 3 Salves y 3 Aves Marías eran suficientes para estar bien con Dios. Y Dios lo permitió durante mucho tiempo, años, porque la misericordia de Dios es maravillosa. Durante muchos años, hasta que vino el tiempo del cumplimiento. Dijo el Señor: si te sigo dejando así, nunca lo vas a entender. Si te sigo dejando así, el pecado te va a matar. Y se acabó la misericordia. Y entonces vinieron las consecuencias. Y muchas veces pensamos que estamos haciendo el mal y que Dios le agrada. Si hago lo malo y recibo lo bueno, es porque a Dios le agrada lo que estoy haciendo, o porque Dios me ama como soy. No. Dios sabe que tu pecado es por ignorancia. No tienes la conciencia de saber que estás haciendo un mal. Muchas personas creen que el pecado es robar a partir quizá de 500, de 1000 pesos. Ya es pecado. Pero si te robas un peso, no hay pecado. Si te robas un chicle, no hay maldad. ¿Qué dice la ley? No hurtarás. No robarás. La ley no nos muestra que sí y que no. Dice: no tomarás lo ajeno. Y muchas veces nosotros nos justificamos en ese tiempo de la gracia. Yo llegué a justificar mi pecado diciendo que mi mujer, mi ex esposa, era la culpable. Por pensamientos mundanos. Es que voy a ir a buscar a la calle lo que no tengo en la casa. ¿Qué te falta en tu casa que haya en la calle? ¿Qué te falta? Medítalo y vas a ver que es mejor lo que tienes en tu casa. Que no lo has valorado, que no lo has entendido, que no has entendido esas leyes, no lo va a cambiar. Simplemente vas a engañarte. ¿Para qué? Para justificar tu pecado. Mientras venga la misericordia de Dios, Dios lo permitirá, aunque no esté de acuerdo. Pero cuando Dios diga basta, te doy un consejo: arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque es difícil, amado hermano. Parece un castigo sin fin. Parece que nunca va a terminar. Parece que no vas a volver a tener la oportunidad.
que Dios te negó para siempre una segunda oportunidad. Pero eso te lo ganaste, o eso me lo gané por ignorar la ley. Y más ahora en Cristo, cuán importante es que entendamos que lo que está escrito no lo podemos ni trastornar, ni cambiar, ni revocar, ni modificar en ninguna manera. Cuando se cumple el tiempo de la paciencia y la misericordia de Dios, viene el juicio de Dios para arrepentimiento. Para que tú y para que yo nos arrepintamos. Quien no se arrepiente de su pecado, al cual le ha sido dado a conocer por la misericordia de Dios o por medio de la ley, queda excluido de la gracia de Dios. Es desechado por Dios. Ahí sí no tiene otra oportunidad delante de Dios. Hay personas que fueron más orgullosas. Perdieron todo por su propia causa, fue su culpa. No podemos culpar a los demás. Nadie puede sentarse y decir, es que es él o es que es ella, es que eres tú. Cuando tú reconoces delante de Dios tu culpabilidad, viene la gracia, viene la bendición de parte de Dios. Pero es que somos dos. El 50% es de aquel. Yo te estoy pidiendo cuentas de ti. Cuando venimos honestamente delante de Dios, cambia nuestra situación. Sí, Señor, fue mi culpa. No hice las cosas bien. No te creí, no supe lo que usted quiere y guste decirle, pero cuando nos presentamos como pecadores, como culpables, delante de Dios, entonces tenemos gracia delante de Dios. Un judío y un samaritano que se acercan a Dios, y el judío le dice, Señor, gracias porque yo no soy como ofrendo, Señor, ayuno 2 días a la semana, gracias. Y el samaritano no tiene ni siquiera la fuerza para levantar su cara al cielo y pide misericordia. Sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor que aquel bajó a su casa justificado antes que aquel que se justificó. Es reconocer a Dios, reconocer delante de Dios. Pues sí, ni hablar. Fui yo quien lo permitió, pensé que era lo mejor, ignoré tu ley, ignoré que la ley es el conocimiento del pecado, le abrí la puerta al pecado. Ahora está aquí, ahora necesito que me digas qué ley lo voy a echar fuera de mi vida. ¿Cuál es la ley que mata el pecado? Porque yo ya no quiero esta vida, porque yo ya estoy cansado. Porque de verdad es tiempo, amados hermanos, de que no solamente vivamos, sino manifestemos una vida en abundancia. Lo que ha traído a personas a las iglesias es el testimonio, no la predicación del juicio de Dios, no la predicación de la misericordia de Dios. Cuando la gente ve que usted está en paz, está tranquilo, empiezan a desear esa vida, esa abundancia de paz. No, pues sí, como tú tengo problemas, pero pues tengo un Dios que me ama y me ayuda a sacarlos adelante. No, si supieras de las que Dios me ha sacado. Mira, yo debía esto y no pagué nada. Me iban a embargar y Dios me impidió. Aquellos me iban a matar, pero Dios dijo que ellos estarían en paz conmigo. Mírame. Es lo que testificamos de lo que Dios ha hecho mediante su ley. Porque creímos y porque seguimos esa ley, Dios opera a nuestro favor y manda a toda su creación, a toda su creación,
estar sujetos a usted y a mí. Toda la creación está sujeta. No nada más los demonios, no nada más los ángeles, toda la creación. Porque la ley dice, todo lo sujetó debajo de sus pies. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que le visites. Le hiciste poco menos que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Es una ley. El árbol no te puede decir no te voy a dar sombra. En la lluvia no te puede decir no te voy a refrescar. Porque la ley de Dios dice que tú estás sobre eso mientras el pecado no esté operando en tu vida. Pero para que el pecado no opere en tu vida tienes que conocer la ley de Dios. ¿A qué llamó Dios pecado? ¿Y a qué llamó Dios justicia? ¿A quién justificó? ¿Y a quiénes no? Amén. Se acepte o no, se busque o se ignore, la ley de Dios no se cambia ni se invalida. No es buscar a Dios a tu manera, escuche bien, porque esa es una mentalidad errada y equívoca de muchas personas. Quizá nosotros ya no la decimos, pero la aplicamos. La aplicamos, ¿sí? Yo quiero venir de esta manera. Lo podemos ver tristemente. Hay un desamor muy grande en la casa de Dios, ¿sí? Venimos como si anduviéramos en la calle. Venimos, no mostramos ni siquiera nuestra vestimenta externa a dónde vamos. Lo primero que me encuentro, eso es lo que me pongo. El chiste es no ir desnudo. Pero hay una falta de amor muy grande para la casa de Dios. Lo externo manifiesta lo interno. Si tú no te preocupas por lo externo, pues quiere decir que por lo interno tampoco. No te importa. Venimos aquí a recibir de las bendiciones de Dios. Y estamos tomando, le vuelvo a repetir, este lugar como un salón, como un patio, donde venimos a reunirnos de una manera familiar o amistosa. Se lo digo de corazón, hermano, con tristeza. Perdóname, pero la palabra dice, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es triste ver que ya no puedes soportar ni siquiera el ayuno. Refrescos, bebidas energéticas, aguas de sabor. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la ofrenda que usted le puede dar a Dios? Ese ayuno es una ofrenda. Es algo que usted le ofrece a Dios. No voy a comer, voy a tomar a lo mucho agua, porque con oración y ayuno se manifiesta la fe. Venimos a orar y venimos a ayunar. Pero si no estamos verdaderamente involucrándonos en las leyes de Dios, en los mandamientos de Dios, vamos a terminar perdidos, engañados, confundidos, con una relación frágil, con una intimidad engañosa para con Dios nuestro Padre. No podemos cambiar las leyes. Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración. El Señor Jesucristo tuvo celo y echó fuera todo. No conviertan la casa de mi Padre en casa de mercado. No conviertas en un centro recreativo la casa de Dios. Sabemos que dice la palabra que no habita en templos hechos por manos de hombres, pero tiene a bien
el descender donde nos reunimos. Hagámoslo conforme a su voluntad. Hagámoslo como Dios manda, porque es una ley que va a traer bendiciones a nuestra vida. No lo vamos a cambiar. No es decir, me voy a acercar a Dios porque yo soy bien chale, el Señor así me quiere, sabe que vive en mi cora y es a toda máquina, el Padre, yo lo amo. No caigamos en esos errores. Hay una ley que Dios santifica nuestras alabanzas. Él lo hace, no nosotros, ¿sí? No es buscar a Dios a tu manera, como tú crees, es como Dios manda. Y escuche bien esto que le voy a decir, amado hermano, porque muchas veces nos afanamos, muchas veces vienen decepciones, tristezas, desánimos a nuestra vida, porque no vemos el cambio que queremos. Escuche usted bien, usted no tiene que hacer ningún cambio en su persona, ni interna ni externamente. Usted no lo va a hacer. Por una ley escrita de parte de Dios, la Biblia lo va a transformar. ¿Quiere usted cambiar? Ahí está la ley. La palabra de Dios lo va a cambiar. Usted no venía aquí. Usted se reunía con los ídolos. Usted no buscaba a Dios. Usted se deleitaba en los placeres del mundo. ¿Y sabe por qué ahora está usted aquí? Porque es la palabra la que lo está cambiando. Esa es una ley que usted no va a modificar. Usted no se preocupa en decir, quiero dejar de decir majaderías, es que quiero dejar de pensar así, es que yo quiero ser quiero ser el otro. Preocúpate en la lectura. Mientras vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No puedes exhortar si no conoces la ley. No puedes enseñar si desconoces o ignoras la ley. El cambio nos lo va a dar y nos lo ha dado la misma palabra de Dios, la misma ley de Dios. ¿Cuánto ha intentado usted cambiar? Y al rato regresa a lo mismo. ¿Y cómo se siente? Se siente triste porque sabe que le ha fallado a Dios, porque sabe que así no es como debe de comportarse como un hijo de Dios, porque está actuando en contra de la ley. El cambio no lo va a hacer usted. Ese es el trabajo de la ley de Dios. Cuando usted y yo nos involucremos en esa ley, entonces verá usted cambios como los ha visto hasta el día de hoy. Y quien le diga que usted es el mismo, no lo conoce. No sabe quién es usted. Y usted le puede decir, ¿cuándo yo hablaba? ¿Cuándo iba yo a buscar a Dios? Ay, pero siguen siendo las fiestas. Me deleitaba en los placeres carnales, pero no en Dios. Estoy creciendo, estoy madurando. Pero ahora me interesan las cosas de Dios. Ahora Dios me llama y yo obedezco. No lo ignoro como en otros tiempos. Todavía hay mucho que cambiar, pero eso lo va a hacer la palabra, la ley escrita, porque nadie la va a modificar. Las escrituras, la palabra dice que el cuerpo para nada aprovecha, pero las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Y el que me ama mis mandamientos. Le encanta. Quien dice que ama a Dios, también lo va a reflejar qué tanto estás leyendo tu palabra. La palabra, la ley de Dios en la semana, en el tiempo quizá libre que tienes. El tiempo que menospreciamos la ley de Dios y nos involucramos en cosas absurdas.
en el YouTube, en el WhatsApp, en el Instagram. ¿Qué provecho has tenido de ello? Piénsalo honestamente. ¿Qué provecho has tenido de andar ahí? ¿Has hecho amigos? Sí, amigos que te hablan de Cristo. Amigos que quizá te ayudan a entender la ley de Dios. No son amigos que te llevan al mundo. No son amigos que, como dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quizá tú eras de, no, gloria a Dios, pero ya tus amigos del Instagram, ya ahora eres del güey. ¿Qué provecho has sacado? ¡Qué bendición pretendes a tu vida menospreciando la ley de Dios? No hay abundancia si no hay una ley que así exija la creación que te dé. Lo siento, pero aquí la ley dice que para mí solamente hay bendiciones. Y eso no quiere decir que no va a haber tristezas. Ahí vas a ver las tristezas, las aflicciones, las pruebas, las luchas, las vas a ver como una bendición. Orábamos por la enfermedad y le decía al Señor, Señor, ayúdame cuando el Espíritu Santo abre mi corazón, y le doy gracias a Dios por la aflicción que estábamos viviendo. Gracias, Señor, porque pues lamentablemente nosotros te orillamos a esto, pero gracias a esto ahora estoy cerca de ti. Ahora pude volver a velar. Señor, dame dirección, ayúdame, Padre bendito, yo creo en ti, quita las dudas, borra, Señor, toda incredulidad, ayúdanos a hacerlo conforme a tu palabra. Me dio la 1 de la mañana y al rato me llaman otra vez, ayúdame, y con el corazón de Cristo me volví a levantar y le dije, gracias, Señor. No es un motivo agradable, pero es un motivo maravilloso que me ha acercado a ti. Y qué necesidad de acercarnos así cuando dice la palabra que tenemos el lugar abierto al lugar santísimo. ¿Por qué hacerlo nada más por las cuestiones difíciles? ¿Por qué no para vivir en santidad y en amor como Dios manda? ¿Por qué solamente cuando humanamente decimos tenemos el agua hasta el cuello? Es tiempo de involucrarnos en esta bendita palabra, porque son ley, y hagamos lo que hagamos, no lo vamos a cambiar. Para que la ley te muestre el pecado y para que te muestre la gracia de Dios, volvamos a esa bendita ley. Vamos a terminar en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 16 al versículo 17, en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice la palabra: toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para todo bien. Que esté preparado para que la creación obre a su favor para bien. San Mateo capítulo 22, versículo 29. San Mateo 22, 29. Esto es una ley, amado hermano. Esto es una ley que quizás los estudiosos no la han visto, ¿sí? Pero cuando Dios lo habló y se escribió, ya no se puede revertir. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: se equivocan, erráis ignorando las escrituras
y el poder de Dios. Ignora las escrituras y el poder de Dios, ¿y qué es lo que vas a tener? Errores, 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 errores en tu vida. Por ignorar las escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Terminamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 8. En el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al versículo 8. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Una nueva oportunidad todos los días nos brinda Dios Padre por su grande amor y misericordia. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo tu pasado lo borró. Ya no existe tu maldad delante de Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta para trabajar a tu favor. Las bendiciones, los ángeles, la creación, como una esposa ataviada para su marido, como una esposa sujeta y obediente a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién lo dijo? ¿Tú? ¿Quién las va a hacer? ¿Yo? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu padrino? ¿El psicólogo? Dios. Incluso Dios va a hacer, si tú se lo pides, en esta mañana una nueva relación con Él. Olvidemos la vieja relación, quebrantada, restaurada, hipócrita, falsa, de vez en cuando. Dice el Señor: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras, lo que tú estás oyendo, es una ley inquebrantable. Son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los que no creen que este libro pueda cambiar su vida, cambiar su entorno, cambiar sus relaciones, cambiar su manera de pensar, de sentir, de ver, de actuar, no tienen parte con Dios. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La muerte segunda, volver a vivir separados de Dios. Volver a vivir separados de Dios. Imagínese usted, y eso ya eternamente. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Amén. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús.